Entonces con esto listo, estoy acá mirando, pues ustedes van a ver ahí en la grabación de que está ahí. Bueno, entonces antes que nada pues sí quería pues saludarlos, igual de todas maneras pues sí decirles que cualquier pues inquietud, duda o así como se dice PQRS pues la pueden comentar, no hay ningún problema. Bueno, eh, en este instante, pues quería. Ay, perdón, que aquí no sé que no lo estaba compartiendo la pantalla. Entonces, el día anterior, y saludando pues a todas las personas que se unen a nuestra conversación, pues el día anterior pues estábamos hablando pues en ese sentido de lo que es la parte de indicadores de gestión. Entonces es en este sentido en el cual pues ya digamos entramos a lo que es la parte de gráficas, y hoy vamos a empezar a mirar ya digamos lo que es el tema de gráficas, el uso pues adecuado que se debe tener pues al respecto. Listo, saludando pues a todos los instructores que se unen a nuestra conversación, y entonces pues vamos a empezar. Yo voy a apagar aquí la cámara porque sí se me pone un poco lento también el computador. Entonces pues ahí de todas maneras pues ya quedó pues también el pantallazo del saludo. Bueno, vamos entonces en este momento, pues ya digamos iniciando. Nos habíamos quedado en la sesión anterior, pues hablando sobre lo que se necesitaba, pues en relación a lo que era la parte de los formatos, pues a nivel de herramientas de medición. Entonces, habíamos hablado sobre lo que eran las variables que bueno, estamos hablando pues esencialmente pues acá lo que era el tema de objetivos, pues para dónde ir, lo que era el responsable, la necesidad de que pues las personas también estuvieran también pues informadas, y que pues efectivamente pues supieran, tuvieran toda la información disponible frente a lo que había que hacer, la frecuencia, y que también pues tuvieran los recursos, ¿no? Porque pues eso digamos también es importante. Y en lo que era la parte pues de variables, nos habíamos quedado en hablar sobre lo que era cuáles son todas esos elementos pues que realmente pues pueden ser éxito o pueden ser también pues el fracaso de una organización. Entonces pues yo les comentaba sobre el caso de lo que era la parte pues en una organización pues dedicada pues a lo que era la parte de transportes de pasajeros, eh, pues que en realidad pues uno de los factores digamos de las variables que se podía digamos dar en ese momento era el tema del mantenimiento de los vehículos, porque pues el hecho de que se mantuviera el mantenimiento de estos vehículos, de que pues se ejecutara, pues eso significaba de que había pues más rutas. Eso significaba pues pues la posibilidad de mayores ingresos. Entonces pues eso digamos que en ese sentido pues yo lo pongo digamos de esa manera. Y entonces ya presentamos a lo que es la parte de los las herramientas, pues los datos gráficos, en los cuales pues ya como les había comentado pues ya empezábamos a mirarlos pues cada uno. Entonces una de las cosas que uno tiene que empezar a mirar pues dentro de lo que es la parte ya de gráficos, y pues ya digamos el análisis de toda esta información que nosotros pues tenemos aquí, es el hecho de verificar, digamos, cómo poder utilizar la información de tal manera que nos permita poder tener la información de forma pues más real, que podamos digamos leerla de esa manera. Entonces el primer tipo de gráfico que pues es muy recomendado cuando estamos hablando de medir el desempeño de personal, o inclusive cuando tenemos digamos varios ítems, cierto, para poder evaluar, y tenemos varios elementos que digamos que vamos a darle digamos vamos a calificarlos, pues es este de telaraña, ¿no? Entonces este como tal que es también pues identificado como un gráfico radial, pues nos va a servir para lo que tiene que ver con la parte de con, con lo que está relacionado pues a lo que es el tema del desempeño como tal. Y una de las cosas que va a hacer en este caso pues es poder entonces tener acá la evaluación de varios ítems dentro de lo que es los ejes, en este caso los que están en horizontal, y aquí pues lo que son los ejes verticales pues los va a poder digamos evaluar de esta manera. Ahora, adicional a ello, sí, lo importante digamos aquí es que nosotros podamos incluir
entre más digamos aspectos que nosotros podamos incluir, pues va a ser mejor, porque pues nos va a dar una evaluación y nos va a dar pues una imagen más amplia de lo que nosotros pues queremos obtener. Sin embargo, pues va a ser siempre importante en estos casos, como yo de pronto sí ya les comentaba en la sesión anterior, que sean digamos, si un desempeño de personal, pues que se evalúe esta gráfica no de forma general, porque pues no es lo mismo, digamos, las tareas administrativas, las tareas directivas, la tarea, digamos, de la alta dirección, de la y de la, digamos, del personal que está pues en la parte misional o de apoyo. Entonces ponen, digamos, que se va a mejorar. Ahora, aquí que es lo necesario, que máximo, digamos, que se pueda, digamos, ubicar eso por lo que es el tema de secciones, y en ese sentido, pues que si se puede hacer, digamos, mayores divisiones, mejor. Ahora, esto también tiene que estar pues amarrado, digamos, a lo que es muy puntualmente, digamos, tiene que visualizarse frente a lo que es cada uno de los perfiles de cargo que se tienen dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, si estamos evaluando lo que es el tema de la capacidad, digamos, para resolución de problemas y demás, pues siempre, digamos, debería estar acá, resolución de problemas. O sea, tendría que estar muy amarrado. Ahora, no significa, y de pronto no es que ignore, digamos, que ignore, digamos, que el hecho de que ustedes sepan que se hace así, pero digamos que los errores que se cometen es que pues uno, como lo veíamos, es que de pronto no se utiliza este tipo de gráficos que es más objetivo, sino que lo otro es porque generalmente estos aspectos, pues no, los que se colocan en esta parte, pues no llegan, digamos, a ser los más digamos, los más claros, para poder amarrarlo frente a un perfil de cargo. Entonces eso, digamos, que en esa parte. Y lo otro pues es que, pues como les decía, los cargos pues sean similares. Entonces, si estamos evaluando, por ejemplo, digamos, el cargo, no podemos colocar, digamos, lo que es el tema de la alta dirección, la gerencia, o en este caso, digamos, el representante legal, digamos, porque pues también a ellos hay que evaluarle la gestión. O sea, dentro de un sistema de gestión pues también se le evalúa también el desempeño, digamos, al gerente y demás, y pues entre más, y inclusive una de las cosas que uno sí que, digamos, que tiene que hacer es eliminar ese miedo que hay para evaluar al personal, digamos, al gerente, digamos, puntualmente, porque miren una de las cosas, y de pronto uno, digamos, que no lo trata mucho, digamos, digamos, en estas sesiones, y a veces que se aplica mucho el temor, y esto, digamos, que pasa. Y también, digamos, que es algo que uno, digamos, lo ve mucho en el tema de los aprendices, cuando empiezan digamos, evaluar a un superior, y, y, y a veces como que todo es perfecto y resulta que no. Y es muy importante porque es desde allí en donde nosotros empezamos también a tomar diferentes tipos de decisiones. O sea, pues decisiones como el hecho de que ustedes, por ejemplo, puedan saber, digamos, poder hablar, digamos, con la alta dirección sobre la forma del manejo, de la dirección, y que son cosas que no se hablan. Miren, ¿por qué? Porque muchas veces es el temor, el miedo, y bueno, yo entiendo a veces que es muy difícil, y en especial pues cuando pues tenemos personas que están en la alta dirección de pronto con ciertas actitudes negativas, y como tal que digamos que pueden, digamos, imposibilitar o dificultar o hacer muy difícil, digamos, esa tarea, pero sí es necesario, digamos, empezar a evaluarlo. Ahora, eso tiene que ser, digamos, con vista también a lo que es la planeación estratégica, pero también teniendo en cuenta las necesidades que tienen, digamos, los trabajadores, porque es que miren, esto como en toda relación, o sea, llámese comercial, laboral, sentimental, lo que sea, tiene que ser algo mutuamente, digamos, beneficioso, y en donde mutuamente en donde estamos pues tanto con ciertas exigencias, como también pues con ciertos deberes y derechos. O sea, en una relación siempre hay deberes y derechos. Entonces eso, digamos, eso es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta. Y a nivel pues gerencial, muchas veces lo que se cree es que solo, digamos, que de parte de ellos vamos a recibir solo digamos, que solo órdenes, y solo, digamos, que esa parte, digamos, que solo tiene derechos, pero también tiene sus obligaciones, y entre ellas también es tener un personal estable. O sea, ¿por qué? Porque eso le va a hacer, entre otras cosas, pues permitirle crear confianza
poder entonces ser accesible y poder entonces en el caso digamos que sea accesible, poder pedir digamos la respuesta y poder estudiar todos esos cuellos de botella y todas esas áreas grises que se generan en las organizaciones. Entonces por ende digamos que es importante digamos hacerlo. Esas pruebas digamos cuando se habla de lo que es la parte gerencial y más cuando estamos hablando que en Colombia muchas veces las empresas pues son muy familiares, porque pues digamos que está uno de representante legal, el otro está pues en el área operativa, el otro está en otras áreas. Entonces pues esto digamos que uno debería digamos pues con todo el manejo debido y con todo digamos lo que esto incluye, sí debería, digamos que evaluarse ciertas cosas, pero eso sí, esto necesita mucho diálogo para que se pueda evaluar y que también se lleve, digamos, a esa madurez de poder recibir, digamos, esas observaciones. Porque miren que cuando uno ve, por ejemplo, los casos como lo que vimos hace ya varios días, aquí en Bogotá, en donde pues se demandó por acoso laboral a un empleador, a un directivo, ¿cierto? Y, y resulta que pues uno veía, digamos, en los videos, en las evidencias, cómo esa persona generaba miedo, generaba pues temor, desconfianza, pues hombre, una persona de estas pues desafortunadamente pues no trata bien lo que son los inconvenientes que hay a nivel organizacional, y esos son y para esto digamos es que son esas evaluaciones de desempeño. Entonces pues claro, ahora va a ir más digamos a lo que es la parte de laboral, sí, digamos a la relación que tiene con los trabajadores. Ahora aquí no se trata pues cuando uno habla de esto, que digamos es el temor de las dos partes, porque es eso, no se trata de que ay entonces es para pedir más salario o demás, no, es para poder entonces recibir las instrucciones adecuadas para poder entonces en ese sentido llegar y poder entonces tener una mejor relación para que se pueda dar la información y poder hacerse las cosas como se tienen que hacer. Digamos que es el objetivo principal en esa parte. Entonces en ese aspecto es en donde la evaluación, digamos, a la parte directiva tiene que ser muy diferente, porque tiene que ser en vista de que también sea mutuamente beneficiosa para todos, porque miren, cuando uno evalúa el desempeño en un cargo de una persona, pues finalmente pues o sea ahí es unilateral, o sea sirve o no sirve, y el desempeño digamos frente a unos ítems que tienen que ser digamos ya definidos a través de perfiles. Pero cuando uno habla de gerencia, el punto es que ahí sí tiene que ser bidireccional. ¿Por qué? Porque es que finalmente sí, yo puedo ser el dueño y el gerente de una empresa, pero a mí no me va a servir si yo no tengo, digamos, las actitudes, si yo no tomo conciencia de lo que hemos estado hablando, pues hombre, yo voy a tener es una empresa y que sí, ahí está, y sí, puede ser que tenga más ingresos y demás, pero que realmente no va a generar un valor agregado pues también a las personas que están dentro, y eso hace de que pues no existe digamos relaciones sólidas con los trabajadores. Ahora, ¿por qué las personas digamos también renuncian? Pues sabemos de que tenemos en este momento pues un problema de desempleo que pues por ahí también pues se ha ido digamos recuperando algunos puestos de trabajo, pues bueno, y demás, pero ¿por qué las personas frente a las situaciones digamos económicas difíciles aún así renuncian? Y es precisamente porque el tema digamos de la información, y no es porque el salario digamos que tenga que ser alto o bajo, sino que el nivel de información, el nivel de trato humano y también de información y de estrés pues parte desde allí. Entonces por ende digamos que tendría que evaluarse digamos si se da información clara, si se siente, y de una manera pues muy específica, y creando digamos esos criterios, unas preguntas muy bien elaboradas para que efectivamente pues se pueda digamos resolver con total claridad, y que pues tampoco digamos que se vaya a formar ideas erróneas, digamos como el tema de que es que se está armando digamos como digamos algo que le temen mucho digamos a los empresarios
y que es el tema también a veces, digamos, de que no, que es que se me está formando como un sindicato y todo eso. No, aquí la idea es que se pueda generar relaciones sólidas. Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta frente a lo que son, digamos, las evaluaciones de desempeño de la alta dirección. Entonces es como la información que da, porque pues allí no se va a evaluar, digamos, que si vendió mucho o no. Bueno, a menos de que sea una corporación grande, en donde pues es un gerente o un presidente que es corporativo, en donde pues digamos que los que dirigen no es el presidente, o los que realmente, digamos, mandan no son los gerentes, sino las juntas directivas. Pues ya eso es otra realidad. Pero digamos que generalmente en la realidad, en el contexto de nosotros, eso es lo que se tiene que generar. Y hacia eso es que uno tiene que decirle, no, yo recibí toda la información y pude solucionar todos los inconvenientes que tenía sin ningún inconveniente. Entonces es hacia eso que tiene que ir que es la evaluación. Entonces hacia eso, digamos, que va lo que es el tema de esta medición, y hacia eso, digamos, es lo que tiene que ver con este. Entonces, yo qué les digo, digamos, para poder armar una gráfica como esta, y de una vez pues, ya haciéndolo, tienen que tener diferentes aspectos. Miren que acá tenemos varios aspectos que nos está generando, digamos, este tipo de candidatos. Pues digamos que esto, digamos, es para lo que es el tema de contratación. Entonces, miren que bajo lo que es el eje, digamos que si lo vemos dentro del eje vertical, iría lo que es el tema de presentación, o sea, todos estos aspectos. Aquí tenemos que tener unas medidas simétricas, es decir, aquí vamos a números de 0 a 100, estamos hablando de números que pues se puede, digamos, interpretar como porcentaje, no, aquí digamos que no hay ningún problema, y acá tenemos diferentes variables, digamos, de individuos. Aquí lo importante, mire, aquí lo más importante, digamos, en esto es que se coloquen, digamos, principalmente todos los elementos necesarios, ¿no? Digamos, ni más ni menos. Y lo otro es que pues efectivamente algo que nos va a exigir es que entre más elementos tengamos acá, digamos, como lo que es el tema de presentación personal, entre más elementos aquí, pues el gráfico tendrá que quedar más grande. Y más cuando si hablamos de pronto de que aquí en los elementos, como decir candidato A, B, C, son 4 o 5, digamos que para el contexto de nosotros, pues máximo, digamos, podría ser, digamos, de colocarse, digamos, en 10, ¿no? Para poder, digamos, tomar información al respecto. Inclusive si esto fuera, digamos, como el tema de un desempeño de personal, esto también significa, representa que todos que a todos, digamos, los trabajadores lo que hay que trabajar es, digamos, como tal en promedio, pues principalmente la presentación personal, y bueno, ahí digamos que va saliendo, digamos, lo que es el tema del análisis. Entonces es esto, digamos, que nosotros vamos a construir aquí. ¿Cómo nosotros empezamos a construir esto? Entonces, mire, nosotros lo primero es que uno pues coloca, digamos, la información. Digamos, acá tú puedes poner, digamos, como un título, como tal. Vas a poner entonces las tres variables en este caso, y lo que es el tema de los elementos, ¿no? Vas a colocar los números, digamos, esto sí tiene que ser cuantitativo, porque pues es la única forma, eso sí, que sea uniforme. Es decir, que si son números enteros, el número entero, si es número... Y entonces lo que tú vas a hacer es seleccionar toda esta parte, digamos, como tal en esto, digamos, mira toda la selección que yo hago, y me voy de una vez a insertar, ¿no? Entonces mira que insertar. Aquí yo, que lo que hago, me voy aquí a la esquina, ver todos los gráficos, porque pues por aquí digamos que digamos, así a veces uno no, yo a veces, digamos, no lo logro, digamos, hallar. Bueno, aquí está, digamos, con este, ¿no? De cascada, bueno, toda esta parte. Y miren que aquí está. Entonces miren que aquí nosotros lo hallamos. Aquí hay otro, digamos, que es similar, pues es con el tema de puntos, pero creo que entre más elementos nosotros utilicemos, pues menos, digamos, que va, digamos, bueno, perdón, que ante más elementos, digamos, nosotros usemos, pues vamos a utilizar el tema de punto. Acá como son solo 3, pues utilizaremos digamos, como el tema de áreas. Pues mira, lo que pasa es que en aquí, ¿qué es lo que pasa, digamos, con digamos, para lo que es el tema de valores, digamos, que son así relativos, digamos, con el tema de áreas? Miren que acá no es totalmente, digamos, así visible, porque pues más que nada es para poder determinar, digamos, como otro tipo, digamos, de datos, digamos, relacionados, digamos, con lo que es el tema, digamos, de superficies y demás. Pues digamos que digamos que no lo recomiendo. En cambio, sí, porque te permite, digamos, tener toda esta visual.
Entonces para ello digamos que utilizamos este tipo digamos de gráfico como tal, que es más utilizado. Ahora, el otro tipo de gráfico es este de barras, ¿no? Entonces, este de barras, aquí como nosotros lo vemos, bueno, lo importante, digamos que cuando nosotros utilizamos el gráfico de barras, uno tiene que tratar de utilizar los colores y que sean totalmente iguales, es decir, que sean, es decir, parecidos, que no nos vaya, o sea, que los colores que nosotros utilicemos no nos vayan a dar como una impresión, digamos en este caso, una falsa impresión de la información que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, digamos cuando nosotros tenemos, digamos, este tipo, digamos, de información, aquí nosotros tenemos varias, aquí sí tenemos varias variables. ¿Por qué? Porque no es estacionaria. Aquí lo que es el eje en este caso, digamos, el eje horizontal, que es el que tenemos aquí, digamos que no es lo mismo, digamos, decir que enero, febrero y demás. Entonces ya que hay un cambio de tiempo, entonces por ende digamos que sí es necesario pues utilizar lo que es el tema de este tipo de gráfico y que les va a permitir pues poder utilizarlo digamos de esta manera. Entonces esto digamos que nosotros este gráfico les va a permitir a ustedes ilustrar digamos lo que es el tema de ciertos digamos desempeño de algunos procesos digamos a nivel de producción de unidades, digamos como el tema inclusive también en relación a lo que es el tema de ventas, pues va a ser digamos más importante. Esta información que nosotros utilizamos en el tema de barras es por la parte digamos estacionaria de tiempos. Entonces principalmente digamos se utiliza pues en esta parte. De la misma manera pues siempre los datos van a tener que estar pues ser uniformes, porque pues aquí la idea no es que haya un decimal, porque pues significa, bueno, digamos por debajo de cero, ¿no? Entonces que 0, perdón, debajo de 1, 0,26 y demás, porque pues eso haría que pues, la gráfica no tuviera digamos como la ilustración que uno necesita. Aquí yo he utilizado digamos estos colores y miren que una de las cosas que a veces digamos y eso digamos a veces nos pasa es que los colores que tienen que ser, miren que son, primero son colores fuertes, son colores que no son, digámoslo así, no son brillantes, y adicional pues son colores que están digámoslo que en una gama digamos parecida, entonces para poder hacer digamos esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora, porque digamos si nosotros llegamos y tomamos, miren cómo vamos a tomar estos datos, digamos que la recomendación en esta parte, digamos en cuanto digamos a lo que es la parte de estos datos, pues siempre va a ser importante pues tratar de utilizar los elementos más los que se necesitan, y muchas veces pues no pasarnos digamos de los elementos que van a estar acá en el eje, digamos en el eje vertical, que nosotros dentro del documento lo que nosotros vayamos a compartir pues realmente se puede ver siempre muy visual. Aquí yo los puse digamos como mensual, pero también ustedes lo pueden poner trimestral, lo pueden poner anual, o sea, dependiendo también del tamaño de los datos, pues van a poder utilizarlo. Lo importante aquí es que no vaya digamos a inducir al error a tomar pues decisiones al respecto, y eso depende del color. Ahora, aquí lo vamos a hacer, y entonces ¿qué es lo que sucede? Vamos a irnos acá a lo que es la parte pues de insertar, vamos a ir a lo que es la parte gráfica, ¿cierto? Pues para tenerlo digamos así presente. Aquí digamos que nosotros generamos este tipo de gráfico, y aquí es en donde yo quiero hablar sobre lo que es el tema del color, comparándolo pues con el, permítame, comparándolo digamos en este caso, permítame, comparándolo estos dos tipos de gráfico uno el otro. Entonces permítame acá yo lo disminuyo para que podamos entonces compararlo de esta manera. Entonces miren una de las cosas aquí es el mismo tipo digamos de información, pero digamos que si nosotros nos vamos acá y empezamos a comparar, una de las cosas es que el color, miren que acá pues Excel digamos lo que nos propone son tres tipos de colores que pues la intención es que sigamos que se puedan distinguir, pero realmente digamos la ilustración es que acá, el del centro, que es digamos en este caso el trabajador B, se destaca más que los otros, a pesar de que de pronto uno puede observar que de todas maneras el desempeño digamos que
que ha sido, digamos, como en general pues ha estado digamos un poco equilibrado con unos altibajos, ¿sí? Aquí digamos que empiece y vea que empieza a descender lo que es el comportamiento digamos el desempeño digamos del trabajador B. Entonces esto digamos es lo que uno tiene que empezar a mirar digamos con lo que es el tema del color. ¿Para qué? Para empezar a analizar y ver en la realidad. Aquí es más claro que el primer candidato que es el trabajador A, es el que pues tiene, digamos, mejor desempeño. Pero aquí digamos que lo ve como el tema digamos, de un del B, ¿no? Y lo mismo, digamos, si hablamos del C. Entonces esto, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta para lo que es la parte de la información que uno lo tiene que tener allí. Ahora, tengan en cuenta, y en esto digamos que es algo que yo les voy a decir, y es que cuando nosotros hablamos de esta información que nosotros, digamos, de los tipos de gráfico, nosotros cómo podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de información, o sea, este tipo de gráficos que están acá, ¿cierto? Es cuando nosotros generalmente lo de que la columna apilada es cuando nosotros sabemos de que las cantidades son el 100%. Entonces hace una distribución de lo que es el 100% entre los tres. Entonces los tiene, digamos, apilados y los pone, digamos, porcentual. Este es generalmente, digamos, digamos que lo podemos utilizar, digamos, como lo que tenemos acá. Miren, si ustedes se dan cuenta, miren que acá, bueno, acá solo tiene uno. Espérate, yo selecciono todos los datos para volverlo a hacer. Permítanme un segundito. Acá seleccionamos todos los datos. Y entonces aquí con lo que es el tema de apilarlos, digamos, acá los voy a apilar, miren, ahora sí. Listo. Entonces este generalmente, digamos que aplica para cuando son valores, digamos que están íntimamente, digamos, relacionados, digamos, como el tema de cobertura de mercado y demás. O sea, esto es algo que pues aquí nosotros tenemos que identificar, digamos, que aquí ya pues generalmente es ideal para lo que es el tema de porcentajes, ¿sí? Sí, o sea, si esto fueran porcentajes, si todos tomaran y todos fueran, digamos, su 100%, sería lo más indicado. Entonces, y por eso digamos que lo apila, digamos, de esta manera. Este se puede utilizar cuando nosotros estamos hablando, digamos, de variables como el tema de producción, ¿cierto? De que cuánto, digamos, es lo que digamos, la producción en cuanto al tema en cuanto pues al tema de productos, de que cuánto se ha producido, o inclusive, digamos, de los errores, de todos los errores que se han presentado, pues de todos los errores que se hayan presentado o demás, y de los que se solucionaron frente a los que no se solucionaron. Entonces esto, digamos, que se va a utilizar en esa parte, digamos, de ese tipo de indicadores a nivel de producción, ¿sí? Entonces esto, digamos, es lo que nosotros en sí, digamos, que lo podemos utilizar en ese sentido. O sea, tienen que ser la misma variable. Aquí nosotros estamos hablando, digamos, de contexto, digamos, diferente, porque no es lo mismo, digamos, aquí cambia, digamos, un mes a otro, o sea, no es diferente. Y aquí pues va a venir a cambiar lo que es el tema de lo que son los trabajadores, pues que son diferentes el uno del otro. Entonces aquí no se puede decir de que, o sea, aquí lo que se está midiendo, digamos, es desempeño. Entonces aquí pudiera ser de pronto de unidades que realiza cada uno, si bien de producción. Entonces y ahí solo se estaría evaluando, digamos, lo que son las cantidades que produce. En cambio, digamos, si estamos hablando de desempeño y demás, pues puede ser, digamos, también mejor utilizar que este. Entonces digamos que para lo que es el tema de producción, para el tema de errores, de alias no conformes, se puede, digamos, utilizar este tipo de gráficas, porque digamos que ahí ya, digamos, que puede ser cantidad de productos producidos, digamos, el total, los conformes y los no conformes, y como son solo dos variables, entonces pues tú las pondrías de azul y de verde y de rojo. Entonces eso, digamos, es como lo que nosotros podemos también utilizar de esta manera para poder ilustrar de toda la producción cuánto se está produciendo en salidas no conformes y en salidas conformes, lo que llamábamos antes el producto no conforme.
Entonces esto digamos que es ideal para ello, digamos como para medir ese tipo de indicadores. Entonces pues para lo que es el tema de barras. Aquí yo me voy a ir aquí pues indicando digamos lo que es el tema de también de lo que son las barras. Y miren, generalmente digamos lo que son, bueno, estos 3D son muy bonitos y demás, pero miren que tiene una desventaja muy grande, y creo que eso digamos que también lo habíamos hablado, y es el hecho de que pues estos datos digamos que cuando tú los ves digamos de esta manera pues se ven muy lindos y se ven muy lindos así, pero realmente no nos dan digamos una información adecuada. Generalmente pues sirve, por ejemplo, cuando tú solo tienes, por ejemplo, digamos dos variables máximo, digamos que en este caso fueran trabajador A y B, digamos en el tema también de producción, pero o también digamos para ilustrar digamos en ese caso de pronto lo que lo que es la parte pronto de mercado, o sea, digamos que no tiene digamos como mucha utilidad práctica pues para poder tomar decisiones al respecto dentro de nuestro sistema de gestión. Ahora aquí vamos a mirar uno que es el que quiero que veamos, que es los horizontales, ¿no? Digamos, vamos a poner generalmente nos va a servir es para algo. Generalmente nos va a servir es para el cumplimiento, para lo que es el tema de eficacia. Digamos, cuando nosotros vamos a medir, digamos, actividades ejecutadas sobre las planificadas, nos puede servir. Ahora, ¿por qué nos puede? O inclusive por el tema también de cumplimiento, digamos, de metas. Ahora, esto, como ustedes se dan cuenta acá, pues necesita ser muy puntual, digamos, a dos, o digamos máximo de dos, tres elementos, porque pues uno se da cuenta de esto. Entonces miren que aquí el desempeño de lo que uno digamos va observando digamos de personal pues no es tan visible, porque a pesar de que de pronto pues tiene una separación como tal, ¿no? Entonces esto digamos que es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, digamos que para medir el tema de eficacia, digamos que si se hizo, si se ejecutó o no se ejecutó. Entonces nos puede digamos permitir medir esta parte, ¿no? Entonces, y que digamos que acá debería ir como la línea de que mire o el cumplimiento o también eficacia en el tema de cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces el cumplimiento, digamos, cuando se habla de lo que es la planeación estratégica, que yo empiezo digamos por ejemplo a evaluar el cumplimiento de todo lo que yo planteé pues, desde la parte de la política. Entonces eso digamos que también puede ser digamos como el tema de eficacia. Y por qué digamos que se caracteriza por esto, porque mire, aquí lo que nosotros necesitamos es que nos ilustre digamos lo que es el tema de tiempo. Por eso digamos que aquí digamos lo más recomendable para que sea muy visual es que se utilice máximo dos, digamos, si es eficacia, se cumplió o no se cumplió. Entonces acá tú puedes aquí comparar, digamos, si tú solo tienes dos variables, por ejemplo, acá yo voy a hacer digamos el ejercicio con esto. Miren que aquí que aquí ya se vuelve más visible. Y entonces si yo llego acá y por ejemplo digamos cuando yo llego y señalar pues para poder entonces modificar lo que es el tema de los colores, digamos acá puedo seleccionar uno que sería y aquí entonces por ejemplo vamos a decir que sea de color verde, vamos a decirle todo de color verde, pues, vamos como tal, y aquí pues como es planificado vamos a ponerle entonces color amarillo. Listo, entonces acá todo color amarillo, y con esto mire, yo ya sé, mire. Entonces miren cómo cambia esto, y ya si ven que acá entonces se cumple o no se cumple. Y ya con eso, por eso es que digamos que uno tiene que saber utilizar esto. Entonces claro, aquí lo que yo voy a hacer es decir, bueno, qué tanto de las actividades que se tenían, digamos, cuando nosotros tenemos y digamos el plan con lo de seguridad y salud, digamos, yo voy allí, inclusive cuando uno habla del plan el plan anual, ese plan anual es muy completo,
y creo que pues todos lo hemos utilizado para poder crear criterios para organizar nuestros planes de calidad, porque pues ahí está el tema de recursos, ahí está lo que es el tema de responsables, ahí está lo que es el tema inclusive hasta ahí uno puede poner el tema de medición, o sea que uno casi que casi que dentro de ese plan de trabajo anual el que nos pide digamos, seguridad y salud en el trabajo es el que debería ir integrado, digamos, ahí todas las actividades. Y digamos que nosotros aquí lo necesitamos, lo podemos usar de esta manera. Creo que hay alguna participación. Leandro, no, era una consultica. Sí, Disculpe la llegada tarde. no, no se Estaba preocupe. en una cita médica. Cuéntame. Eh, este ejercicio se puede hacer lo contrario también, ¿verdad? Como llego un poquito tarde. O O sea, sea, este mismo ejercicio se puede hacer también teniendo en la parte inferior los meses. sí, O mira, claro, claro, mira, nosotros acá lo teníamos, mira. ah, ok. Sí, lo que sucede es que lo que quiero, digamos, explicarles es que a veces, y ese, digamos, es el propósito, que a veces nosotros solo utilizamos barras para todos, para lo que es el tema indicadores. Y entonces, como el tema es de tomar decisiones, nosotros lo podemos hacer, digamos, de esta manera. Ahora, la única forma, y digamos que para ir para el profe Carmelo, para cambiarlo, pues es llegar y seleccionar aquí en el insertar lo que es el tema de los gráficos, mira, insertar gráficos y con mira, aquí están las opciones. Entonces lo que estamos explicando, digamos que en este sentido es esto, es esta parte, cuando digamos utilizarlo de una u otra manera. Entonces lo que yo les decía en síntesis es que digamos, para lo que es el tema de cuando hay, digamos, variante, digamos, la variable cambia, digamos como temporalidad, porque no es lo mismo enero, febrero, octubre, pues podemos utilizar de barras. Y en ese sentido, digamos que este segundo en la apilada es para lo que es el tema de cuando tenemos una población, digamos, finita, digamos que los datos sabemos de que en total son el 100%, entonces pues lo podemos utilizar. Entonces era digamos, para utilizarlo en ese sentido. Sí, señor, mil gracias. Listo. Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros, pues, tenemos, digamos, con lo que es el tema de gráficos de barras. Aquí vamos a mirar, digamos, lo que es el tema de gráfico circular. Generalmente, pues, el gráfico circular es el que nosotros utilizamos, el de torta y demás. Es el gráfico que nosotros, pues, vamos a utilizar generalmente para lo que es identificar la participación en el mercado. Digamos, digamos que se utiliza para una sola variable. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, digamos, pues yo lo estoy ahí colocando, lo que es el tema de resultado, digamos, de votación. Generalmente cuando nosotros estamos, cuando se evalúa, digamos, lo que es el tema de la no intención de voto, sino cómo quedó, digamos, compuesto el Congreso, digamos, ahorita que tuvimos la última elección, las últimas elecciones nacionales, entonces, pues ellos mostraban así esta parte, y es porque es una sola variable. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que, bueno, cuál es la participación en el mercado de nuestra empresa frente a la competencia, si nosotros, por ejemplo, estamos, digamos, en el tema de lo que es la parte, digamos, de los estados financieros. Entonces, para saber, por ejemplo, cuánto es el porcentaje, digamos, de los pasivos frente a lo que es el tema, frente a lo que es la parte del patrimonio. Entonces, todo eso, digamos, nos va a servir a nosotros para poder ilustrar. Aquí generalmente, ¿qué es lo que, digamos, que uno puede encontrar? Y es que le dice trate de utilizar, digamos, pocas variables, 5 o 6. Aquí estoy utilizando en este momento, digamos, para estoy utilizando un poco más, pero digamos que este gráfico, digamos que sí lo permite, de anillo o de torta. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, uno sí tiene que tener en cuenta? Es que siempre va a ser una sola variable. Digamos, acá, digamos, estamos hablando porcentaje de votos. Entonces sí hay que ser una variable. Por ejemplo, el tema de, digamos, si nosotros tenemos diferentes si nosotros tenemos, digamos, sucursales, si tenemos entonces diferentes, digamos que, ¿cómo se llama? Puntos de distribución o diferentes puntos de venta, entonces para saber también, bueno, cuáles son, o sea, para dar una gráfica inicial de cuándo es, digamos, el punto de venta que está vendiendo, cuál es el que pues vende más. Y
esto digamos que es para una sola variable. ¿Cómo se construye? Se construye de la siguiente manera. Nosotros acá tomamos, ahora, ¿qué es lo importante? Generalmente la recomendación cuando uno va a utilizar, digamos, este tema circular, la recomendación es que todo sea el total de un 100%, es decir, que estos datos pues sean un total, ¿cierto? De un 100% para que pues esto digamos que sea lo más específico y que te permita a ti pues también identificar digamos que la forma digamos que debería tener digamos la torta. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros aquí sí tenemos diferentes tipos de gráfico que pues que nosotros podemos utilizar. Ahora, este que es acá digamos el circular 3D, vamos a hablar digamos sobre digamos digamos se puede utilizar. Yo digamos que yo no digo que no, pero sí es bueno digamos saber que a veces nos puede servir, por ejemplo, si tenemos digamos datos en donde la superficie digamos como acá está es totalmente grande, porque miren que acá si acá tenemos superficies pequeñas pues va a quedar apeñuscada la información, porque de todas formas vamos a tener que ponerle lo que son las leyendas. Estas leyendas que están acá, que B, D y C, digamos, esto donde nosotros lo hacemos es aquí. De una vez entonces ponemos las etiquetas de datos y entonces empezamos a mirar entonces en dónde nosotros las colocamos. Entonces aquí nos regala digamos como lo que es el tipo de información. Si ve que aquí digamos que he organizado digamos la información de esta manera. Eso sí, lo importante es que los datos que nosotros coloquemos pues que sean digamos que sean lo más digamos que sea muy visual, pero más allá de eso que se pueda digamos así distinguir. Digamos que yo aquí tengo digamos dos modelos que uno puede utilizar para en el mismo sentido, pero fíjense que acá está un poco más sobrio, inclusive digamos que si fuese digamos para mostrarlo ante una empresa, digamos que hablando digamos del tema de participación y demás, yo presentaría más bien porque pues tiene más decoración, digamos el fondo, lo que es estos fondos y demás. Yo personalmente digamos lo haría así. ¿Por qué? Porque entre más limpia la presentación es indicada para poderlo presentar. Inclusive miren que aquí lo que es el tema de etiquetas, cuando nosotros colocamos esto nos permite digamos quitar estos ejes que aquí pueden sobrar, ¿no? Digamos como estas leyendas, perdón. Entonces miren, uno le presiona y gana espacio. Entonces se ve que aquí está digamos como toda la información que uno puede tener y darle al respecto. Entonces esto digamos es lo que uno debería digamos tener frente a lo que es el tema de las tortas. Máximo digamos que dos variables, perdón, 8, 9, 10 variables, pero que tengan digamos harta superficie. Porque por ejemplo si nosotros en un caso dado tenemos digamos más datos, digamos como puede sucedernos en este caso, digamos que aquí voy a borrar esto un momentico, esto. Pues vamos a suponer que aquí pues vamos a ver digamos más datos, vamos a ponerlo digamos hasta digamos espérate, aquí sería A de ABC, vamos a mirar si tiene ahí el relleno rápido. Bueno, C, D, E, F, G, H, I, J, espérate, es que no tengo digamos lo que es las listas personalizadas, entonces por eso no me llena todo esto, entonces por eso lo hago mal, ¿no? Las listas personalizadas que nos permiten hacer esto. Entonces U, X, Y y Z. Listo, entonces aquí yo voy a llegar y voy entonces voy a hacer algo digamos así rápido, aleatorio punto entre. Entonces yo lo voy a poner entre voy a ponerle 7 y voy a ponerle entonces aquí bueno, aquí voy a ponerle 19, digamos como para que queden los datos más. ¿Qué pasó acá? Ya, aquí faltó. Listo, aleatorio entre 7 y 19. Listo, ya aquí está. Entonces aquí yo lo hago, vamos aquí rápidamente pues para ponerlo acá, vamos a poner más variables, ¿cierto? Entonces acá copiar, le voy a pegar así solo los valores, entonces sí pues como tal, y con esto entonces pues ya aquí vamos a generar un gráfico un poco más grande. Entonces miren que aquí digamos que
¿Podemos utilizarlo? Claro que sí, pero entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a seleccionar todas las variables, miren que están acá. Acá en el insertar, pues vamos a irnos a lo que es el tema de los gráficos de torta. Y miren lo que va a pasar. Vamos a mirar varios ejemplos. Digamos, lo primero es este. Digamos, miren lo que sucede. Esto es lo que yo quiero que miremos. Si ven que aquí una de las cosas que uno puede, digamos, particularmente ver es que si hay muchas variables, digamos como tal, estamos hablando, digamos, del porcentaje de votos de cada uno. Aquí no se entiende, aquí no se logra entender, y ni siquiera si nosotros llegáramos acá y colocáramos en este caso, digamos, si colocáramos en este gráfico, digamos, algunas etiquetas, digamos que fueran, digamos, vamos a ponerlo también así como llamada de datos. Entonces si ve que por ningún lado, digamos, nos da, digamos que si nosotros lo ponemos en el extremo, miren, ni se diga, ¿cierto? Entonces, para este tipo de datos es que nosotros, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar entonces el siguiente tipo de gráfico. Entonces vamos a decirle aquí cambio de gráfico, entonces cambiar tipo de gráfico de series, y miren que aquí vamos a seleccionar, permítanme acá que ya lo abrió, entonces vamos a seleccionar lo que es el tema de este circular, y vamos entonces a utilizar este, miren, este ¿qué va a hacer? Este lo que hace es, vea, dividirnos como tal dividirnos los datos pues en dos, digamos aquí como tal, miren que aquí no lo habla, o inclusive pues este es igual, o sea, este digamos que nos habla, digamos, de esta parte. Vamos a mirar, digamos, cómo queda este. Listo, miren que aquí yo lo que hice fue pues generar, digamos, lo que es un tema de datos. Entonces miren que aquí yo lo tengo que ampliar un poco más porque pues esa, digamos, que es de los puntos que nosotros debemos tener. Miren que acá es la misma, digamos, es la misma participación, pero miren que acá tiene pues mucho más datos, y que acá es más visual. Entonces miren que aquí una de las cosas que uno debería, digamos, que tener en cuenta es el tema de los tamaños, ¿no? Entonces miren que acá uno trata, digamos, de obtenerlo, ¿no? Entonces miren que acá voy a quitar, digamos, esta leyenda porque pues digamos que no es, digamos, la utilidad. Entonces miren aquí, por ende, digamos que lo que siempre, digamos, que se recomienda es no utilizar varias variables, ¿okay? Sino que pues aquí nosotros podemos utilizar este, nos va a permitir, digamos, compartir más información. Aquí voy a quitar este, eso, así que entre más digamos, lo puede ampliar mejor. Entonces, y vamos entonces a colocarle las leyendas de llamada, que es como un poco más la más limpia, que nos permite pues hacer esto, ¿no? Ahora miren que aquí, digamos, que la etiqueta de los datos, y entonces vamos a ponerle llamada de datos. Listo, miren, listo. Entonces aquí lo hace. Entonces miren que aquí yo puedo, digamos, que con esto ir organizando, porque pues puede haber, digamos, esa posibilidad, ¿no? Que tengamos datos, y entonces pues podemos dejar digámoslo así, de dejar de poderlos, digamos, organizar de esta manera. Por eso es que siempre, digamos, que va a ser importante saber, digamos, utilizar lo que es esta parte, y saber, digamos, que tener diferentes tipos de datos. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, el Excel, digamos, que utiliza 1, 2, 3, 4, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utiliza 9 datos, lo que significa que pues es como el máximo que nos va a dar para poder dar una información tanto en esta parte o en esta parte. O sea, que significa que nosotros deberíamos utilizar pues máximo 18 datos. Vamos a mirar, digamos, si utilizamos solo 18 datos. Entonces aquí vamos a utilizar, entonces permítame, yo selecciono 18 en donde nos va a dar. Permítame un segundito. Listo, 18. Voy a utilizarlo hasta la R. Voy a decirle entonces insertar. Ustedes lo van a ver. Miren cómo nosotros lo vamos a ver. Miren que acá miren, si ve que aquí no se ve, pero si yo lo hago de esta manera, fíjense que aquí ya es totalmente distinta la historia. ¿Sí ve? Entonces miren que aquí yo lo que estoy organizando, digamos, es todo el tema de los ejes. Entonces los títulos, pero los estoy poniendo, digamos, de esta manera. Entonces mire, llamada de datos, mire, ahora sí. Si ven que la información, digamos, que máximo
tiene que ser de 18 tipos de datos máximo, digamos, utilizando. Ahora, esto para que ustedes no se vayan a enredar, es que esto hace parte, digamos, si acá dice otros 39 y los pone acá. ¿Qué es lo que hace, digamos, como tal Excel? Excel lo que hace es determinar los últimos datos, pues los pone, digamos, lo que de esta manera. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Porque miren que lo importante, digamos, de analizar esto es, digamos, de cómo, digamos, construirlos de esta manera. Y es que nosotros tenemos que tratar, como esto siempre va a ser una sola variable para hacer este gráfico de tortas es una sola variable. Es decir, aquí no es que enero, febrero, marzo, abril, no, sino que es uno y el porcentaje, ¿no? O sea, digamos que tenemos diferentes ejes horizontales como tal y uno solo vertical, que en este caso pues sería el porcentaje de votos, digámoslo en este sentido. Entonces, ¿qué es la recomendación? La recomendación en ese sentido es que nosotros, y ustedes acá notan, digamos, lo que es el tema del gráfico que hemos construido, una de las cosas es que debemos entonces tomar, en este caso si vamos a utilizar este gráfico, primero colocar los valores más altos y después los más bajos. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que tenemos el gráfico y tal, o sea, pues digamos acá son, digamos, de estos 18 y necesitamos hacerlo. Entonces, mire, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a llegar como tal. Entonces, pues aquí tomamos acá, hasta el 18 y entonces le vamos a poner entonces el filtro, ¿cierto? Vamos a ponerle acá lo que es el tema del filtro. Aquí está. Vamos a filtrarlos. Miren que aquí va, entonces miren, aquí va a estar, lo ponemos de mayor a menor. Miren que organiza X, tan, mire, tal. Entonces, fíjense que aquí, entonces aquí, permítame, yo disminuyo un poco miren que acá yo lo organicé. Entonces, vean, recuento, sí, aquí digamos que serían los primeros, aquí lo estoy poniendo, digamos que son los 18. Sí, mire, aquí está hasta la B, que fue lo que yo organicé. Vean, 7, 18. Sí, 17 como tal. Entonces, sí, listo. Entonces, R, listo. Entonces, aquí está. Y de una vez, entonces, espérate, porque yo no quiero, o sea, porque quiero que me salga bien. Espérate, reviso acá. 18, listo. Entonces vamos a tomar los 18 que lo hemos organizado, digamos, máximo. Entonces ¿qué pasa? Llego yo, miren que aquí lo pueden hacer, digamos, a veces ustedes pueden encontrar que les utilizan 9, entonces miren, son 9, miren que acá yo ya lo utilicé de una vez. Entonces fíjense en esto, véanlo, en que acá ya digamos que lo he creado. Bueno, aquí ya digamos que no voy a borrar voy a seguir utilizando. Ya, fíjense, ay Dios, Z, listo. Entonces fíjense que lo que yo hice fue llegar y ilustrar de una manera, digamos, más clara esta información. Acá tengo 9 y acá tengo 9. Ahora vamos a fijarnos en algo que sí es importante. Como yo lo organicé de manera, digamos, de mayor a menor, fíjense que acá nosotros, digamos que lo que acá empieza, digamos, a ver los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vean. Acá son los menores resultados y que están organizados, digamos, de manera, miren que acá abajo el porcentaje, y estos son los menores, ¿sí? los más pequeños. Entonces aquí están los más altos, que nosotros pues aquí podemos tener en este sentido, digamos, a nivel, digamos, aquí está a nivel porcentual, pues digamos que como tal, mire, fíjense que aquí nos hace de una vez el cálculo, por eso es que nos lo está haciendo, ¿no? Entonces ¿qué sucede? Aquí nosotros lo podemos hacer. Ahora, para que esto nos quede mejor, vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. Voy a hacerlo, digamos que de esta manera, digamos así, puntual. Permítanme un segundito. Vamos a hacer algo aquí y lo voy a modificar. Como es este campo hasta la O, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a señalarlo, por ejemplo, acá con el tema de estos bordes. Y una de las cosas que yo voy a hacer aquí es que llegar a tomar, entonces, saber cómo es que, cuánto es el valor total de en suma. Espérate, en suma 285.
Entonces vamos a mirarlo. Vemos que vea, se cumple ya con el 91%, pues ya digamos que se cumple hasta acá. Listo. Entonces vamos a decirle, vamos entonces a hacerlo. Digamos que aquí vamos a tomarlo, digamos, con lo que es, entonces vamos a ponerlo, digamos, como 12 y aquí vamos a bajarle 13. Estas son listas personalizadas que ya están. Entonces mire, ya perdón, es que 12, 11. Listo, para poderlo, digamos, como orientar de esa manera. 12, 11, 10. Ah, no, espérate. Pues pongámosle de 19 y 18. Ok, vamos a observar lo siguiente. Que es, eso es lo que quiero. 4, 3, listo. Vamos a suponer, si esto era, miren, aquí es en donde nosotros nos damos cuenta, miren, todo esto, miren lo que sucede en esta parte. Entonces ya aquí, digamos, lo que yo quiero, digamos, ilustrarles con esta gráfica, así que todo esto nos lo muestra, digamos, en forma de perspectiva, digamos, a nivel de porcentaje. Entonces aquí nosotros vemos, miren, aquí nosotros vemos ya todo el cálculo y miren que siempre las cifras más pequeñas nos las va a ubicar acá. Entonces miren que aquí va a estar todo lo que son las letras M, H, B, O, vea, todas estas letras que son las menores. Aquí está, vea, W, S, vea, W, vea, aquí digamos que es algo que vamos a mirar, vea, aquí está en el otro gráfico, está W, está pues lo que es la M, si está la H, ¿sí? La B y la O. Entonces esto, digamos, es que, o sea, aquí lo que yo quiero ilustrarles es lo siguiente, y es que para utilizar, digamos, más datos, porque pueden haber, digamos, hasta unos 18 datos, pues siempre va a ser importante que ustedes traten de ubicar esos datos de mayor a menor, porque de esa manera pues les va a quedar más gráficos. Siempre, digamos, las cantidades más pequeñas les tiene que quedar a la derecha. Obviamente aquí digamos que es como un tema de una lupa que muestre, digamos, esos porcentajes, y con eso ustedes pueden mostrar acá hasta 18 datos de una forma pues ya más visual. Entonces esto, digamos, es lo que a nosotros nos va a nosotros vamos a poder hacerlo, digamos, con lo que es el tema de los gráficos. Aquí pues tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estos gráficos circulares, una de las cosas es que cuando aquí estamos cambiando, digamos, lo que es el tema de gráficos, permítame acá, creo que es sí, aquí, bueno, lo primero es que, bueno, aquí nosotros vemos, digamos, como estos, digamos que aquí lo importante, mire, digamos, esto a veces, digamos, que se puede ver estrambótico y demás, pero digamos que la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros seleccionemos el que se vea más limpio como tal, ¿no? Entonces, mire, digamos que es esto, digamos, este de fondo, digamos, de esta manera, poco recomendable, pues, y dependiendo también de lo que nosotros queremos, digamos, transmitir. Entonces, miren, aquí tenemos las gamas de colores, digamos, esto, digamos, que es, digamos, importante, pero mi recomendación realmente es utilizar, pues, primero, digamos, lo que son colores que sean más... dependiendo, digamos, también, vea, esto, digamos, es para, digamos, que estos que nosotros estamos hablando acá, como tal, es para poder ilustrar, digamos, por ejemplo, el tema de cumplimiento de pronto de metas, digamos, si esto fueran, digamos, locales comerciales, digamos que esta parte, digamos, de los colores, digamos, acá podría, digamos, ilustrarse, bueno, este no, pero sí, digamos, que esto podría tomar, digamos, lo que es el tema también, pues, de desempeño y demás. O sea, yo realmente, digamos, que esto que se, digamos, que se puede utilizar, digamos, de esa manera, pues, en ese tema, digamos, de aplicaciones, ¿no? Pero digamos que la idea, digamos, pues ya, digamos, puntual con este tipo de gráficos es que realmente, pues, se tenga, digamos, espérate, aquí lo voy a devolver para tener lo que son los colores originales, mire, ¿sí? Entonces, mire, sí. Entonces aquí, miren que aquí ya digamos que nos permite, digamos, ilustrarlo con colores y demás. Miren que acá la información, aunque vienen 18 datos, de todas maneras, pues aquí nos puede ilustrar básicamente toda la información que nosotros necesitamos. Entonces miren
que uno digamos que los va organizando. Este es un estilo, ¿no? Tengan en cuenta que acá este digamos es el estilo, digamos es este estilo por aquí que teníamos y que está cargando. Esperémoslo, vean, sí, listo. Entonces miren, acá teníamos uno, aquí teníamos este, entonces es este el que nosotros pues seleccionamos. Miren que acá se adecua digamos a lo que es la parte de las necesidades de cada uno de ellos, pues para darle digamos una mejor perspectiva. Por ende es que nosotros debemos utilizar pues este tipo de gráficos para identificar pues esta parte, ¿no? Digamos en esta parte digamos circular. Tenemos el otro de los gráficos que nosotros pues también vamos a utilizar muchas veces, es la parte gráfica. Aquí nosotros podemos utilizar pues en máximo digámoslo unos 4 o 5 digamos datos. Digamos acá nosotros podemos tener aquí este digamos que es el más sencillo de todos, que es digamos a nivel ambiental, cuando nosotros hablamos sobre lo que es el tema del consumo, ¿no? Entonces esto digamos que podemos nosotros hacerlo, digamos esto es válido en la medida de que pues digamos que uno pudiera digamos utilizar esto para lo que es el tema de años. Por ejemplo, aquí podemos utilizar, por ejemplo, decir que año 2021, porque pues tendríamos que analizarlo en ese sentido, y año 2020, ¿cierto? Entonces aquí pues voy a utilizar esta herramienta de aleatorio. Miren que, y aquí es donde empieza digamos como a ponerse interesante todo esto digamos de hacer las tendencias y demás, que ya lo vamos a mirar. Aquí yo voy a poner entonces 150 y aquí lo voy a poner entonces 500, 600. Listo. Entonces aquí lo voy a poner digamos de esta manera. Entonces esto aquí lo voy a hacer en esta parte, ¿no? Voy a analizar digamos como estos meses. Entonces pues vamos a hacerlo digamos en ese sentido. Inclusive bueno, vamos a ponerle más variables digamos como tal de que nos para utilizarlo. 2019, 2021, 2020, 3, 4 y 5. Listo, vamos a utilizarlo. Vamos a hacerlo digamos de esta manera. Listo. Y con esto pues vamos a copiarlo y de una vez vamos a pegarlo con valores para que pues no mantenga cambiando. Listo. Entonces miren que este gráfico digamos como tal es sencillo, digamos este de acá está sencillo. Vamos a analizar con respecto digamos a los otros. Entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces aquí yo voy a llegar, voy a hacer alguna cosa así práctica, combinarlo, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar todo lo que son los cada uno de estos años, el consumo digamos en kilovatios, ¿cierto? Vamos entonces a irnos aquí a lo que es la parte de insertar, lo que es la parte gráfica, vamos a poner lo que es la parte lineal. Ahora, ¿cuándo se utiliza esta parte lineal? Al igual de lo que digamos que veíamos con la gráfica de barras, cuando tenemos una sola variable, ¿cierto? Y que tenemos, por decir algo, si tenemos muchos más datos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que si va hasta septiembre estamos hablando de 10 datos, que si lo multiplicamos por 5 estamos hablando de 50 datos, ¿sí me entiende? O sea, enero de 2021 es uno, enero de 2020 es otro, y así consecutivamente con cada uno de los meses. Entonces en ese sentido va a ser importante que nosotros entonces en esa parte pues podamos utilizarlo de esta manera. Ahora vamos a mirar digamos cómo lo que es el tema de los consumos pues se puede vamos a hacerlo y cómo se puede utilizar en otras partes. Ahora, este tipo de gráficos digamos que son lineales, digamos que para lo que es el tema de tendencia digamos como tal, ¿no? Pues de esta manera también nos va a utilizar digamos apilado, pero ojo, aquí lo que es el tema de la apilada es porque los datos, ojo, porque los datos representan una totalidad del 100% del consumo. En este caso no se podría aplicar. ¿Por qué? Porque no es no es un total
de un 100%, sino que pues dependiendo también de lo que se utilice, digamos, el consumo de energía, pues se va a hacer, ¿no? Entonces eso digamos que en este caso. Aquí vamos a mirar entonces que este es, digamos, este sí ya es para indicar, digamos, lo que es ya en porcentaje como tal, pues aquí digamos que ya digamos que este para digamos utilizarlo desde como lo que es el tema de unos totales, y aquí pues sí para lo que es el tema porcentual, ¿no? Algo que veíamos también pues en el tema de gráfica. Este tema de áreas generalmente se van a utilizar, digamos, pues para lo que es el tema, digamos, a nivel geográfico, digamos, si yo quiero digamos ilustrar, digamos, a nivel de lo que es el tema de sí, de tendencias, pero digámoslo si fuese, digamos, con el tema de compararlo, digamos, uno con otro, digamos, comparar, digamos, lo que son, digamos, construcciones, cantidad de construcciones, digamos, nuevas sobre lo que es el tema de construcciones que ya están, pues, construidas, o sea, eso, digamos, generalmente se van a utilizar, pues, en ese sentido, digamos, de áreas, para indicarnos también, pues, digamos, lo que va ocupando, como tal, pues, digamos, dentro de un todo, digamos, tiene, digamos, aplicaciones para lo que es el tema de ingeniería, digamos, aquí en lo que es el tema de calidad, lo que más, digamos, que nos va a importar es digamos, estos inicialmente, que son los de segunda dimensión. Entonces miren que aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta parte lineal, ¿cierto? Entonces, pues aquí nosotros podemos indicar esta, y aquí miren cómo nos va indicando, pues, esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? No, esto quedó, espérate, porque acá sí quedó mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces aquí yo le voy a decir entonces que haga la gráfica, digamos, teniendo en cuenta estos años, ¿cierto? Y entonces, pues, vea, insertar, vamos a darle la gráfica, vamos a crearla, y entonces pues lo hacemos. Listo, entonces permítanme ver qué fue lo que pasó acá. Ok, listo. Entonces, pero porque ya veo qué fue lo que pasó. Ok, listo. Ok, entonces, claro, efectivamente aquí lo que vamos a ver es que ya lo que es, vamos a tomar el eje, digamos acá el vertical, y cada uno de estos consumos lo vamos a tomar de esta manera. Entonces miren que aquí, digamos, el funcionamiento es que de una vez nos va tomando los encabezados y nos lo va tomando con cada una de las líneas. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces se coloca esto, digamos, a veces para lo que es el tema de indicadores económicos, y para lo que es el tema también de, ¿cómo es que se llama? De lo que es la parte de, digamos, de acciones y esto. A veces, digamos, muchas veces no se nota nada. Entonces, por ende, digamos que va a ser, digamos, muy importante saber utilizar, digamos, lo que es el tema de las gráficas y las variables. Si nosotros acá, por ejemplo, digamos acá que tomamos todo esto, digamos, miren que en la medida que nosotros pues vamos entonces reduciendo, digamos, el marco, digamos, de los datos, pues nos va dando, digamos, diferentes tipos de información. Miren que acá si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos tomar todo lo que sea, digamos, lo que aparece acá en el eje horizontal, o sea, que está acá de forma vertical, digamos, los meses, podemos tomar todos los que sea. Pero una de las cosas que nosotros sí, digamos, que debemos tener en cuenta es la cantidad de datos digamos, que vamos a poder utilizar. Acá con 3, digamos, que ya es más amigable lo que es el tema, pues, de cuatro datos. Ahora, esto digamos, también aquí es importante uno poder tener en cuenta que todos, digamos, estos consumos como tal, y lo que se vaya, digamos, generando como tal, va a ser muy importante también identificarlos con los diferentes colores, de forma, digamos, que nosotros los vamos a hacer. Aquí, digamos, este gris, como tenemos varios, aquí lo importante es que nosotros utilicemos un color. Pues, tenemos que vamos a utilizar en este caso, pues, un color morado. Nos va a utilizar, pues, como tal un color morado, y vamos a espérate, sí. Entonces vamos a utilizar el color morado. Entonces con esto, miren, con eso ya distinguimos lo que son, pues, cada uno de los comportamientos. Ahora aquí ya podemos empezar a analizar muchas cosas.
aquí que es lo importante, digamos, dentro de todo esto, digamos, estos gráficos lineales, que nosotros máximo, digamos, tres variables se pueden, digamos, utilizar en este para poder utilizarlo. Ahora, claro, usted puede utilizar 5 o 6, pero el tema es que ya cómo nosotros pues podemos mirar lo que es el tema de los consumos, pues ya sería un poco más difícil. Aquí digamos que va a ser importante tener esto, digamos, miren que yo digamos que lo he colocado de una forma pues mucho más digamos más centralizado, pero lo que uno tiene que tener en cuenta con esto es que, bueno, de qué manera yo transmito, digamos, la información. Por eso, digamos que siempre se recomienda al menos, digamos que unas tres para que ya poder entonces ilustrar la información. Ahora, si se necesitan cuatro o cinco, pues va a ser importante pues tener en cuenta que, perdón, en este sentido, que nosotros las gráficas que se utilicen pues puedan, digamos, llevarse a cabo, que nos permita, digamos, tomar las decisiones pertinentes. Por ejemplo, aquí vemos que en el último año, digamos que esto fuera, digamos, 2019, pues hubo un bajón, digamos, del consumo de energía, el cual subió en los siguientes años. Entonces aquí ya podemos empezar a tomar decisiones. Lo mismo, digamos, que si tomáramos pues más el análisis como tal. Claro, miren que una de las cosas que está sucediendo, digamos, como un dato, digamos, para comentarles, es que imagínense que que algo que se está haciendo, pues por todo, digamos, lo del tema de pandemia, es tomar los datos. Miren lo que está pasando en los análisis económicos y demás, y es algo que pues quiero que también lo tengamos en cuenta. Y es que cuando nosotros estemos analizando lo que es el tema de indicadores económicos, por las variables y por digamos ser una situación atípica lo de la pandemia, una de las cosas que se está analizando en ese sentido es que se analizan los datos hasta 2019 y se saltan hasta 2021, inclusive hasta pues 2022. Digamos como que esa es una de las cuestiones que uno tiene que empezar a analizar cuando vaya, digamos, a tener en cuenta lo que es el tema de indicadores. O sea, se está tomando el año 2020 y en parte pues lo que es el año 2021 como años muertos por toda pues la situación pandémica que nosotros estábamos viviendo. Entonces ese digamos que es uno de los aspectos que uno digamos que debería tener muy presente, digamos, en ese sentido. Bueno, permítame, aquí yo voy a mirar en un momento lo que es el tema pues de chat. Bueno, listo. Bueno, listo, aquí teníamos, sino que sí quería, digamos, que también decirles, y antes de llegar al break pues quiero también pues terminar pues con lo que es el tema lineal, diciéndoles que pues aquí nosotros digamos que generamos este tipo de información, que es digamos como lo más importante, digamos, en este caso, digamos, cuando se hace, digamos, como este análisis generalmente este tipo de datos, digamos, lineales de gráficos lineales se van a utilizar pues entre otras cosas para lo que es el tema de lo que tiene que ver con el tema de acciones. Inclusive pues a nivel ambiental se va a utilizar esto, inclusive para lo que es el tema de la generación de residuos. Digamos que para lo que es la parte ambiental pues es digamos indicado utilizar un gráfico en el cual digamos como tal se utilice, digamos, para combinar lo que es el tema de tanto los residuos generados como la cantidad de residuos aprovechados. Esto digamos que es algo pues que también digamos que se puede medir en la medida de que ustedes digamos generando la cantidad de residuos necesarios. Y esto porque pues hay muchas variables. Por ejemplo, sí hay una obligación hay obligaciones digamos que por parte de lo que es el Estado, del gobierno, pues del Estado como tal, que nosotros pues tenemos que empezar a hacer, que nosotros debemos hacer la gestión ambiental de todos los residuos que producen las organizaciones. Sin embargo, una digamos de las cuestiones es que
es que no todo, digamos, que se le puede, digamos, todo, digamos, va a la disposición final, es decir, a todo al proceso de transformación, sino que hay otra parte que, pues, que va a lo que es la parte del reciclaje. Entonces, aquí es en donde nosotros también podemos empezar a observar, pues, ese tipo de movimientos, digamos, que podemos analizar lo que son los, digamos, en tres variables, lo que es la parte, digamos, de aprovechamiento frente a lo que es la parte digamos, de la generación, y analizado, pues, como un todo. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita lo que es el tipo de gráficos como este, que es el que nosotros vamos a ver a continuación acá, lineal, y es este que es apilado, pues, en porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estos dos datos, digamos, como tal, digamos, aquí lo vamos a tomar en este sentido, y aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionando esta parte de insertar, vamos a irnos aquí a lo que es la parte, pues, de apilado, ¿no? Entonces miren que aquí nosotros, pues, tomamos esta parte, digamos, como un tal, como un 100% de estos datos, ¿sí? Y estos serían, digamos, los que son aprovechables. Por ejemplo, digamos que si nosotros tomamos estos dos, este dato, digamos, como tal, este acá, espérate, este lo vamos a modificar. Si lo hacemos aquí apilado, vamos a hacerlo de esta manera, aquí apilado. Entonces vamos a observar que nosotros, pues, aquí ya, digamos, que tenemos las variables, digamos, como tal. Vamos a empezar a mirar que podemos armar de esta manera, digamos, esto siendo el 100% de todos los residuos generados. Entonces aquí, pues, lo que es la parte, esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos, digamos, esa parte de esa manera? Vamos a suponer, vamos a hacerlo, digamos, en este sentido. Vamos a hacerlo, digamos, acá un poco más abajo, digamos, para que, pues, construirlo, digamos, de manera más congruente. Entonces vamos a hacerlo así, digamos, vamos a hacerlo así, vamos a hacer esto. Entonces vamos a decir residuos aprovechados. Entonces, sí, aprovechados, digamos, residuos aprovechados, lo que son residuos en disposición final. Listo. Y digamos lo que el total de residuos, total residuos generados. Listo. Entonces, mira, entonces aquí, por ejemplo, nos va a decir, entonces aquí vamos a tomar, digamos, aquí vamos a hacer igual aleatorio, digamos, voy a utilizarlo, digamos, de esta manera para poderles ilustrar. Digamos que vamos a generar entre 13 y 45. Listo. Entonces vamos a hacerlo, digamos así, básicamente vamos a hacerlo. Listo. Y aquí, pues, para lo que es el tema, digamos, de estos datos, pues aquí voy a hacerlo, copiar, ¿cierto? Y pegar. Listo. Entonces, en este caso voy a hacerlo, digamos, así, digamos, como voy a empezar a hacerlo, digamos, por entonces, pues, voy a sacarlo, digamos, así como, voy a decir, el 30%. Entonces aquí ya será el, digamos, como tal, menos este. Listo. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a mirar que los datos, pues, listo. Entonces esto es algo que nosotros, pues, vamos a hacer, y con esto, pues, vamos a tenerlo, digamos, allí como tal. Entonces miren lo que nosotros, pues, vamos a hacer, digamos, en este caso, digamos que vamos a tomar el total ¿cierto? Vamos a tomarlos, digamos, de lo que es insertar los datos. Y miren que cuando nosotros acá, digamos, lo tomamos porcentaje, miren, claro, esto tendría que pasar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque, digamos, que nosotros tenemos estos datos, digamos, de esta manera? Porque como acá es un 100%, este es el 100%, entonces, pues, esto, digamos, que es lo que nos genera. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decir 6, aquí yo le voy a poner 25, acá, digamos, si como empieza, digamos, acá a cambiar, digamos, esta parte. Y entonces acá yo le voy a poner, entonces, aquí entonces le voy a poner 9. Entonces miren que todo esto, digamos, que es algo que acá 13, y entonces no, acá le voy a poner es 30.
Listo. Entonces miren que aquí todo empieza, digamos, a cambiar. Ahora cifras, digamos que como tal que se vayan utilizando. Sí que acá empieza, digamos, a variar esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, digamos, cuando tenemos este tipo de gráficas, y es que aquí va a representar, digamos, esto representa el todo, digamos, el 100%, y de ese todo entonces nos va a dar diferentes tipos de graph, nos va a dar entonces lo que aquí nunca va, digamos, va a subir más allá que antes. Por eso, digamos, que lo acumula sabiendo que este es el 100%, digamos, de todo. Entonces aquí cuánto, digamos, representa cada uno. Acá, digamos, va a representar en la mitad. Vamos a ir en este momento a Vamos a ir en este momento al break y ya regresamos en 20 minutos. ¿Listo? Entonces, y ya con eso pues regresamos. Listo, muchísimo. Ya regresamos.